Hoy vamos a ver la autoridad del pastor de predicar y administrar las ordenanzas. En la última lección, hermanos, establecimos que si se quiere ver así, podemos hablar de dos llaves. Una llave es la llave de poder y la otra llave es la llave de gobierno. La primer llave, la de poder, ¿quién la posee? La iglesia. Y la de gobierno, el pastorado, los ancianos de la iglesia. La primera mantiene las libertades del pueblo de Dios. La segunda mantiene la autoridad de los ancianos en la iglesia. Y recuerden que cuando uso el término pastor, anciano, estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Es el mismo término, es diferentes términos para referirse al mismo oficio. Entonces, la semana pasada nos introdujimos a ver que hay otra llave, la llave de gobierno, autoridad de los ancianos. Y vimos que la Biblia enseña que hay tal cosa como autoridad. Y además vimos que esta autoridad tiene como base el llamamiento de Dios. ¿Recuerdan? Es cierto que en un sentido la autoridad del pastor es recibida por la membresía que llama al pastor, ¿sí? Pero en otro sentido, hermanos, la autoridad no depende en última instancia de la congregación, sino del llamamiento que el Dios Trino hace de esa persona. Y vimos las implicaciones de esto en la vida de la iglesia. Además, en esa lección vimos 11 aspectos de la autoridad de los ancianos. Hoy vamos a ver el primero de esos 11. Y no se preocupen, no vamos a ocupar una lección por cada elemento. Solamente hoy, porque el elemento que hoy vamos a considerar es el más importante de todos y el cual debe quedar lo más claro posible. ¿Cuál es? La autoridad de los ancianos para predicar la santa palabra de Dios y administrar sus santas ordenanzas. Y me gustaría avanzar a través de 3 puntos principales. Me gustaría ver la autoridad, o sea, lo que implica esto. En segundo lugar, los límites de esta autoridad. Y en tercer lugar, las excepciones. Excepciones. Así que vamos a avanzar así. Autoridad, límites y excepciones. Comencemos por la autoridad. Y me gustaría, en primer lugar, establecer con más detalle qué queremos decir con que los pastores tienen autoridad para predicar la palabra y administrar las ordenanzas y qué no queremos decir con eso. Dice John Cotton, el autor que ha sido nuestra guía en este estudio: el primero y principal de los aspectos de autoridad es el que los ancianos que trabajan en la palabra y la doctrina deben atender principalmente, es decir, la predicación de la palabra con toda autoridad y lo que se anexa a ella, la administración de los sacramentos o sellos. Ese es el establecimiento. Este es el primer rango de autoridad de los ancianos, que es a ellos que se les ha delegado la responsabilidad de predicar la palabra y administrar las ordenanzas. Y necesito hacer 2 aclaraciones. Uno,
John Cotton ve la administración de las ordenanzas como algo que va junto con la predicación de la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vemos en Mateo 28 que se manda a los pastores y predicar el evangelio, se anexa el bautismo a esa obra. Además que el apóstol Pablo unía con la predicación de la palabra la celebración de la Santa Cena. Así que por eso estos dos aspectos de autoridad se consideran juntas. En segundo lugar, la otra cosa que quiero aclarar es que, hermanos, hoy no estamos viendo tal cual la responsabilidad del pastor de predicar la palabra, sino que estamos viendo la autoridad del pastor de predicar la palabra. Y es que hay una diferencia en énfasis, depende de cómo tratemos el tema, si bajo el concepto de responsabilidad o bajo el concepto de autoridad. Por ejemplo, si tratamos el tema de la predicación de la palabra bajo el concepto de que el pastor tiene la responsabilidad, la exhortación caerá en gran medida bajo los hombros del pastor, porque se le va a decir, por lo tanto, no seas flojo, toma tiempo para preparar, haz de la preparación tu prioridad, deja ese teléfono a un lado y estudia, concéntrate. No obstante, estamos viendo hoy desde el aspecto de la autoridad. O sea, el énfasis cae en que la iglesia entienda como esta es una prerrogativa particular de los ancianos. Habiendo dicho esto, déjenme mostrarles cómo nuestra confesión expone esto. En el capítulo 26, párrafo 10, dice así: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por las almas como aquellos que han de dar cuentas. Interesantemente, hermanos, el concepto de que los pastores son los responsables o tienen la autoridad de predicar la palabra en nuestra confesión es circunstancial. ¿A qué voy? El párrafo 10 no tiene como tema la autoridad de los pastores para predicar. El párrafo 10 del capítulo 26 tiene como tema la responsabilidad de la iglesia de suplir para sus pastores las cosas necesarias a fin de que ellos puedan dedicarse a predicar. En ese contexto circunstancial es que establece la confesión que es la responsabilidad de los pastores, pero ellos lo dan más por sentado que como afirmándolo. Siendo la obra de los pastores atender el ministerio de la predicación, pueden ver cómo ese aspecto participial de la oración está funcionando como contexto para dar el punto. Siendo que los pastores deben dedicarse a esto, la iglesia debe hacer tal. O sea, si alguien pregunta, ¿y por qué sostener al pastor? La respuesta es, porque ha sido llamado para predicar y orar y ejercer los ministerios de la palabra y las ordenanzas. Y a fin de que no se distraiga de eso, se debe buscar un sostenimiento. Si alguien contesta, y aquí es donde viene el punto, bueno, tomemos turnos y prediquemos variado, y así no tenemos que sostenerlo y puede trabajar. Lo que está diciendo la confesión es que es la labor de los pastores, es la autoridad de los pastores predicar la palabra y administrar las ordenanzas. El capítulo 30 de la confesión, párrafo 3, confirma lo mismo, pero ahora desde el punto de las ordenanzas. Dice, capítulo 30, párrafo 3, el Señor Jesús, en esta ordenanza,
ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, participando también ellos, den ambos a los participantes. La confesión nuevamente vuelve a enfatizar que esta es la labor de los pastores. Ok, ya hemos establecido el principio, lo que quiero enseñar hoy. Ahora veamos si la Biblia confirma esto. Así que me gustaría presentar la base bíblica. Acompáñenme en primer lugar a Tito capítulo 2, versículo 15. Tito 2, 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El apóstol Pablo está llamando a su hijo en la fe, Tito, a ejercer el ministerio de la palabra. Dice que debe hacer esto con toda autoridad. Alguien podría replicar, pero hermano, ¿no somos llamados todos a exhortarnos y alentarnos con la palabra? ¿Por qué se dice que esta es una prerrogativa de los ancianos si todos somos llamados a exhortarnos? Yo te diría esto, tienes toda la razón y no lo dejes de hacer. En esta iglesia, síguete alentando unos con otros, exhortando unos a otros, compartiendo la palabra en las mesas, en amor y demás. Habla la palabra en la iglesia con tus hermanos. Comparte el evangelio en tu casa y anúncialo en las calles en donde puedas. Este texto no está prohibiendo que los hombres, que los creyentes, que los hombre y mujer compartan la palabra unos a otros y se animen y se exhorten con salmos y cánticos espirituales. Lo que está enfatizando este punto es que la enseñanza oficial, digamos, la enseñanza desde el púlpito, es ministrada por los ancianos de la iglesia. Cuando alguien pregunta, ¿y por qué es ese pastor o esos pastores, cuando Dios nos bendiga con pluralidad, por qué esos pastores son los que constantemente están enseñando? La respuesta es porque Dios delegó esa responsabilidad o dio esa autoridad a los pastores. Creo que como iglesia no tenemos tanto problema para decir, ¿y por qué no una mujer está ministrando la palabra desde el púlpito? Creo que como iglesia no tenemos tanto problema con eso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿qué tal con por qué ellos principalmente? Hermanos, yo diría que así como la Biblia no da una enseñanza que la mujer es la que puede ministrar la palabra en la iglesia, la Escritura también es clara, que no porque todos seamos cristianos y tengamos el Espíritu Santo, todos pueden o deben ministrar la palabra oficial de la iglesia. De hecho, hubo un texto que llamó mi atención. Abran sus Biblias en 1 Timoteo 5. Quiero que vean algo conmigo en el versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres,
a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué fue lo que me llamó la atención aquí? Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, es verdad que en la iglesia tienes diferentes necesidades. En la iglesia tienes diferentes necesidades. Están los ancianos, ancianos de edad. Están las ancianas, señoras. Están las jovencitas, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta de muchas de las iglesias de nuestros días? Bueno, hagamos un ministerio. Necesitamos un pastor de jóvenes, un pastor de niños, un pastor de adultos mayores, un pastor de mujeres o una pastora si se puede. Hermanos, pero ¿qué dice Pablo a Timoteo? Timoteo, tú eres el oficial dentro de la iglesia para ministrar todas esas necesidades en el pueblo de Dios. A ver, no estoy negando, hermanos, que las mujeres tienen necesidades particulares, como los jóvenes, como los adultos varones, ¿cierto? Hermanos, no es solo que la mujer tiene cosas particulares, los hombres luchan con cosas que yo no puedo abordar desde el púlpito. Y no solo los jóvenes, los más mayores, los que están casados, los que empiezan otras etapas en sus matrimonios, etapas en donde la mujer empieza a experimentar cambios. Y son cosas que no puedo tratar desde el púlpito. Entonces entiendo que dentro de la iglesia debe haber un ministerio no oficial entre mujeres, donde las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, en donde los hermanos mayores enseñan a los más jóvenes, a los hombres más jóvenes, a amar a sus esposas. Entiendo que existe esa dinámica. El punto es que no se requiere un ministerio especial para cada etapa de la vida para cubrir las necesidades. El anciano está capacitado, o debería estar capacitado, para cubrir todas esas necesidades con la palabra, además de la comunión mutua. ¿Qué quiero decir con esto? Que admiro las iglesias que tienen grupos de mujeres y son los pastores quienes las dirigen. Admiro a esos pastores. Y conozco varias iglesias. Y uno de esos hombres, si no me equivoco, es Bodie Bacon. Han escuchado de ese hombre de repetidas veces, ¿no es cierto? Un afroamericano, experto en jiu-jitsu, portador de varias metralletas, como 6 hijos adoptivos. Y admiro a esos hombres que dicen, ok, se necesita un ministerio de mujeres, yo las voy a enseñar. ¿Y qué hace? Va, trae un estudio, parte, después en el convivio se va, para que ahora sí las hermanas tengan su comunión. A ver, no estoy en contra donde hay iglesias que tienen un ministerio, donde las hermanas pueden estar leyendo algún material juntas y bajo la supervisión de algún pastor y demás. Pero yo creo, hermanos, que la enseñanza oficial de la iglesia para los jóvenes, para las señoritas, para los adultos, proviene del sabio consejo de Dios, ministrado por el oficial que Dios ha elegido en cada iglesia local para atender las necesidades. ¿Habrá necesidades particulares de la mujer que se necesita atender fuera del púlpito? Sí, pero también de los adolescentes, pero también de los niños, pero también de los adultos. Así que este texto es claro. Por lo tanto, no creo en tal oficio en la iglesia como el de maestra. Claro, no menos pastora, pero maestra o un muchacho de grupo de jóvenes, que
vienen los jovencitos, 15, levantando a su héroe, que éste nos dirija. El pastor es el encargado de suplir esas necesidades por medio de la palabra. Ahora, algunos ponen el pretexto de Corinto. Oye, hermano, pero en Corinto no solo hablaba el pastor. Dice que había lenguas y había profecía y que se levantaban y daban según se aparecía. Bueno, mi primera respuesta a eso es que si alguien tiene el don de lenguas, me avise para enviarlo aquí enfrente. No, ya en serio, mi respuesta es esta. No, aquí enfrente no. Nada más me avisa y buscamos otra iglesia más así. Mi respuesta sería esta, hermano, sí, pero aún se hacía con orden. ¿Tienes lenguas? Si hay traductor, habla, si no, guarda silencio. Y si hay profecía y lenguas, que se prefiera la profecía. Ahora, debemos entender algo. Una, no eran hombres dotados por Dios para hablar, no era cualquiera, eran los hombres dotados por Dios con profecía. Dos, recuerden que estamos en este tiempo en Corintios, en un momento especial donde no tenían la revelación completa. Por lo tanto, Dios bendecía su iglesia por medio de diferentes hombres con profecía para que pudieran suplir las necesidades porque no tenían. Pero hermanos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y ya no hay más revelación. Ya no hay más necesidad de ello. Otra evidencia de que esta es la responsabilidad de los pastores es 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Uno de los requisitos que se da al pastor es que sea apto para enseñar. A ver, hermanos, que aquí se levante un poco de celo en nosotros. Apto para enseñar. La iglesia, esta iglesia de, no sé, 110, 120 miembros, si no me equivoco, o un poquito más, es llamada a reconocer a los pastores que Dios está dando entre nosotros, a los hombres con ciertos dones, cierta gracia y cierto carácter. Y dice, hermanos, que en un sentido está bien que sean, déjeme usar una palabra mexicana, quisquillosos, ¿sí? ¿En verdad este hombre tiene el carácter? ¿En verdad este hombre es apto para enseñar? De manera que un anciano no debería ser llamado al obispado si no es apto para enseñar. ¿Por qué debe ser apto para enseñar? Porque esa será una de sus responsabilidades principales dentro de la iglesia. ¿Por qué? Nos parecería extraño que entonces esta prerrogativa de predicar la palabra sea particularmente encomendada a los ancianos. A la luz de esto, hermanos, déjenme dar unas implicaciones antes de llegar a los límites, porque tan importante es exponer la autoridad como importante es poner los límites de esto y las excepciones. Pero déjenme darles 3 aplicaciones para no dejarlo solo con la teoría. En primer lugar, hermano, la palabra predicada. Esto es una frase de la confesión, la segunda confesión helvética. Me encanta esta frase. Dice, la palabra predicada es la palabra de Dios. A ver, la palabra de Dios ha sido dada aquí. Y sola esta bendita palabra puede ser llamada propiamente palabra de Dios. Pero los que hicieron estos reformadores fue lo siguiente. Cuando un ministro llamado por Dios predica
lo que el texto quiere decir, la palabra predicada es la palabra de Dios. Hermanos, debemos escucharla con toda reverencia. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Perdón, es 4:20. Me encanta esta frase. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. O sea, los efesios aprendieron de Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Quién les enseñó a los efesios? Particularmente, Cristo. A ver, leamos el texto. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Quién enseñó a los efesios? Díganme la respuesta del texto, hermanos. Cristo. Pregunta: ¿Cristo fue a Éfeso alguna vez? Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto: cuando yo les prediqué la palabra, que es conforme a la verdad de Cristo, Cristo les predicó a ustedes. Cristo era el mismo hablando. Algo semejante se dice en Hebreos 12. Abran sus Biblias en Hebreos 12. Estuve meditando un poco en este texto porque no estaba así tan seguro que dice lo que yo pienso que dice. Pero lo medité y creo que sí es el punto. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. A ver, el texto es complejo. Yo creo que está diciendo que ahora que Cristo ha hablado, debemos escuchar con toda atención para no ser de los apóstatas. Lo que me parece interesante, hermanos, es que el autor está refiriendo a sus propias palabras como las palabras que están siendo dichas desde el mismo cielo. Esto tiene implicaciones, hermanos, para el domingo en la mañana. Ven preparando tu corazón para decir: voy a ir a escuchar la voz de Dios a través de la boca de ese anciano, de ese pastor que Dios ha puesto en mi camino. Porque la palabra predicada es la palabra de Dios. Sé constante en los servicios públicos, no por respeto al pastor. El pastor es un pecador como cualquiera entre nosotros, hermanos, pero porque Dios lo ha elegido para hablar a través de él. Y es entonces la voz de Dios que escuchamos. 3. Recibe toda exhortación de la palabra de Dios que viene de la boca de los pastores. Aun cuando ellos son débiles, cuando son falibles, es cierto, deben tener un carácter aprobado, pero nunca perfecto. No obstante, escucha la exhortación que viene de su boca como la misma voz de Dios entre nosotros. Y hay una cuarta aplicación que realmente tengo que confesar que esta la estoy tomando del pastor Jorge Rodríguez, de la lección del martes, porque me pareció muy buena. Hermano, es cierto que debe ser como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? Escuchaban la palabra y estaban atentos para ver si era como decía. Pero me gusta lo que dice el hermano Jorge. Dice: pero eso no significa
que cada domingo, y a veces así algunos vienen a la iglesia, debes estar así. Ya creo que aquí se equivocó. Hermano, ¿se equivocó? ¿Qué opinas? Bueno, no. Bueno, aquí sí. Dice, no, esa no era la actitud de los de Berea. Su actitud es que estaban escuchando la voz de Dios a través de su ministro. Pero claro que estaban atentos a no permitir que éste se desviara de la verdad. Pero no iban al sermón para encontrar a ver qué error tenía en la predicación. Ahora, yo agradezco cuando los hermanos muy respetuosamente siempre me dicen que dije Juana por Chana o lo que sea. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, eso es muy mexicano también quizá, ¿verdad? Pero estoy diciendo, ven a escuchar la palabra de Dios, hermano. Me acordé de algo que leí. Déjenme contárselos. Hay un excelente libro de Joel Beeke. Creo que está con otro autor. Y el libro se llama El pastor y sus críticos. Así se llama. Y es como 180 páginas o 150 explicando cómo el pastor debe lidiar con la crítica. Ya que esta es una con la que el pastor se va a enfrentar frecuentemente, tanto dentro como fuera de la iglesia. Los ojos van a estar sobre él. Y sus fallas van a ser más visibles, se van a percatar más que las de otros. Bueno, y cuenta muchas historias de cómo él ha recibido la crítica, qué cosas ha hecho. Pero hubo una en particular que dice que cada domingo un hermano al final del sermón se acercaba para darle como 3 o 4 opiniones de por qué su sermón no estuvo tan bien. Hermano, predicaste muy bien, pero mira, te equivocaste en esto, te equivocaste en esto y te equivocaste en esto. Dice que por meses, al final del sermón, era la persona que lo estaba esperando para hablar con él. Y un día dijo, gracias hermano, pero habló con su esposa y dijo, es que me hace perder un poco el tiempo. Hay hermanos que quieren hablar conmigo y siempre me viene a decir todos mis errores del sermón. Entonces le dijo algo, hermano, ¿me puedes preparar los de un mes en una sola para que nos sentemos y lo atendamos? Hermanos, yo tengo que decir algo, en esta iglesia no hay esa actitud, al menos no que yo sepa. No me ha tocado una persona así en esta iglesia, gracias a Dios. Pero creo que llegamos a mi punto. Eso no es ser los de Berea. Ser los de Berea es escuchar la palabra, claro, y siempre estar atento por la protección del pastor y por el bienestar de ustedes, que cuando él se desvía, acercarse. Eso es ser los de Berea. Pero venir a escuchar la palabra de Dios, hermanos, que Dios va a hablar a través del ministro. Bueno, para no dejarlos en suspenso de qué pasó con esta persona, ¿qué creen? Ya no fue al mes. Y se acercó y le dijo, pastor, estuve escribiendo las notas y creo que la verdad he exagerado todo este tiempo. Ok, hermano, gracias de todos modos por tus comentarios. Ok, habiendo visto qué queremos decir con que el pastor tiene autoridad para predicar, ahora veamos los límites. Y realmente esto es fascinante. Quiero que la iglesia entienda muy bien cuál es el límite y las excepciones. Límite y excepciones. Los límites son estos. El pastor tiene autoridad para predicar y la iglesia debe obedecer su voz siempre y cuando sea la verdad de Dios lo que se predica y lo que se ordena. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Eso es verdad, siempre y cuando el pastor está predicando la palabra de Dios.
¿Qué quiero decir con esto? A ver, hermana, tu esposo tiene autoridad en el hogar. Y puede guiar la casa, dirigirla y demás. Pero ¿tiene la autoridad del pastor límites? Perdón, del padre, límites del esposo. ¿Tiene límites? ¿O puede ordenar cuanto se le antoje? Tiene límites. ¿Cuáles son los límites? La palabra de Dios. No puede ir en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? En un sentido, hermanos, el predicador debe hacer lo mismo. El predicador debe distinguir entre cuando puede decir, así dice el Señor, y esta es mi opinión o este es un consejo. Esta es la palabra de Dios y esta es una sugerencia. En la predicación, nosotros vamos a encontrar varios elementos que yo creo que ustedes lo identifican hoy en día. En la predicación debe haber un texto, la exposición de un texto, las implicaciones teológicas del texto y las aplicaciones del texto. Pero el pastor debe cuidar en aclarar a la iglesia cuando la aplicación tiene la absoluta autoridad de Dios y cuando la aplicación es quizá un consejo u opinión del pastor, la cual deberían ser las menos, porque este púlpito no es para dar las opiniones del pastor. A ver, ¿a qué voy? El directorio de adoración pública de Westminster dice que un elemento de la predicación es la aplicación de la palabra. Es tomar el texto y llevarlo al corazón. No solo dejarlo en la cabeza, sino llevarlo hasta sus implicaciones. Miren lo que dice el directorio. El ministro no ha de permanecer en la doctrina general, sino que debe mostrar su especial aplicación y uso para los oyentes. O sea, no es solamente la doctrina compleja, sino decir, hermanos, a la luz de esto, a la luz de esto, se concluye esto y deberíamos hacer esto. Esto es lo que Joel Beeke llama la predicación experiencial. Predicación que no se queda en la cabeza, sino que baja al corazón. Tiempo me faltaría para explicar 6 tipos de aplicación que existen. Por ejemplo, les doy algunos. La verdad puede servir para instrucción de conocimiento doctrinal. Como hoy hicimos, si Cristo es creador, la implicación es que Él es preexistente. Huyamos de los falsos testigos de Jehová. También la verdad puede servir para refutar falsas doctrinas, para exhortar a los cristianos a sus obligaciones, para disuadir del pecado y amonestar en público, etc. Pero vean lo que dice el directorio. No obstante, el pastor debe hacer esto con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Por qué con mucho cuidado? Porque el pastor debe cuidar, 1, que la exhortación venga del texto, y 2, que sí sea una aplicación que Dios demanda, que Dios ordena. Déjenme dar ejemplos. El pastor puede llamar con toda autoridad desde el púlpito a la juventud y a todo cristiano a guardarse del pecado sexual. Pero decir después de eso, por lo tanto, joven, tienes que ir a tirar tu laptop saliendo del púlpito. Y si no lo haces,
ya verás cómo te tocará el proceso de disciplina. El pastor tiene autoridad para lo primero, pero no para lo segundo. El pastor puede decir desde el púlpito: hermanos, huyan de la borrachera. Los urjo a que se aparten de la borrachera. Pero el pastor no puede decir: y por lo tanto, no tomes ni una gota de vino en tu vida a fin de que no caigas en la borrachera. El pastor puede decir a las mujeres: sean castas y modestas en su porte. Amadas hermanas, sean castas y modestas en su porte, en su forma de vestir, en su forma de caminar, en su forma de actuar. Pero decir, por lo tanto, solo pueden usar falda, que ni siquiera es la regla. Hay algunas mujeres que piensan que traer falda es piedad y simplemente las aprietan y ya, ¿cuál piedad? ¿Podemos distinguir, hermanos, entre las aplicaciones? A ver, que no se malentienda, porque ya estoy casi escuchando al próximo joven o hermano en el púlpito decir: hermano, hiciste lo que dijiste que no se podía hacer. A ver, el pastor puede estar predicando sobre la importancia de guardar los ojos y decir: por lo tanto, hermano, si es necesario, tira esa computadora por la ventana. A ver, el pastor no te está ordenando, el pastor te está diciendo: incluso si es necesario, hazlo. Así que hay que distinguir entre la predicación en sus ejemplos y retórica a un mandato que se dé. Así que déjenme darles otro ejemplo. El pastor debe decir a los hermanos: hermano, ama a tu esposa. Y le puede dar un consejo. Por lo tanto, cómprale flores, chocolates, o si es mexicana, ¿qué, hermanos? Tacos, bien, tacos. Ahora, ya estoy escuchando a la esposa venir y decir: hermano, no me compró los chocolates, disciplínenlo. A ver, eso fue un ejemplo. Decía el hermano Jorge que una vez Richard Barcelos dijo: ¿qué pasa si un pastor está en la iglesia diciendo: y hermano, tienes que sacarla a una cita? Tienes que llevarla a una cita. Dice: ¿qué pasa si un hermano africano está ese domingo en la iglesia y ni siquiera sabe qué es una cita por el contexto en el que vive? Por lo tanto, no está guardando la ley de Dios. A ver, está bien que el pastor dé consejos e ideas de cómo hacerlo, pero debe guardarse bien entre lo que es la palabra de Dios y no. ¿O qué pasa? Por ejemplo, en otro caso, homeschool. Yo creo que el homeschool es la mejor opción, pero estoy sorprendido ahora que conocí a nuestro hermano Eduardo Flores en saber que es ilegal en Costa Rica tener homeschool. Y yo no creo que por lo tanto los cristianos allá viven pecando o algo así. Que Dios les abra las puertas, hay que orar por ellos porque están a punto de pedir una petición ante el gobierno para el homeschool. Pero hay que distinguir, hermanos. Y creo que esto no solo me ayuda a mí como pastor a siempre distinguir en el púlpito entre así dice el Señor y hermanos, podrían hacer esto. No solo en el púlpito, en la consejería. Hermanos, así dice el Señor, o mi opinión es esta. No solo es beneficioso para mí, creo que también para la congregación, hermanos. Debes distinguir entre tus convicciones personales y lo que la palabra de Dios dice. Si no es cuando caemos en legalismo. No solo el pastor debe tener cuidado que la
falda no es una obligación, sino también ustedes. Hermano, y esto te ayuda. Cuando vas a exhortar a algún hermano porque viste pecado, asegúrate que sea pecado. Ya sea porque esté contenido en la Escritura explícitamente o porque consecuentemente sea una implicación. Hermano, te vi saliendo la otra vez. Bueno, no, este está muy feo. Déjenme pensar en otro. Hermano, te vi, no sé, hablándole sumamente irrespetuoso a tu esposa. Una voz muy alzada, muy áspera. Así. ¿Y dónde dice eso en la Escritura? Bueno, ahí sí hay un texto. Hermano, veo que tus hijos lo único que hablan es de películas, de fantasías, pero los catecismos nunca están atentos. Hermano, ¿dónde dice que no pueden ver Walt Disney? Bueno, hermano, no es que dice el texto, pero la Escritura sí nos enseña que tengamos cuidado en cómo guiar a nuestros hijos, de qué llenarlos. Así que, hermanos, esto me beneficia a mí, les beneficia a ustedes como iglesia, que aprendamos a distinguir. Ahora, aquí cabe mencionar una cosa más. El consejo del pastor, hermanos, en la iglesia, cuando él aclara que es un consejo, obviamente puede ser desobedecido e ignorado si la persona piensa que no. Ahora, como lo vamos a ver en nuestra política eclesiástica, pero esto no significa entonces que tengo la libertad de venir y decir, hermano, ¿y usted qué recomienda? Y el pastor se toma 2, 3 horas para, mira, hermano, quizá debes hacer esto. Y haces todo lo contrario. Y vuelves a venir y otra vez 2 o 3 horas. Y haces todo lo contrario. Solo que no te agrada, no te conviene, no quieres. Hermanos, el pastor también en un momento puede decir, hermano, busca quizá otro consejero. Porque es cierto, mi consejo es una opinión, pero también yo estoy intentando guiarte por tu bien a que hagas esto. Llamemos a otros hermanos y veamos si piensan igual o diferente. Pero si piensan... Muy bien. Una última aclaración por si esto sirve. El pastor puede decir, hermano, apártate de la inmoralidad sexual. Por lo tanto, evita películas inmorales. Si eso te puede incitar y te va a contaminar. Todo esto es, así dice el Señor. Pero tira tu celular. Bueno, espero que el pastor no diga, y dame tu celular. Pero eso ya es un consejo, ¿sí? Espero que esto ayude. Y preparen sus preguntas por si tienen. Ok, excepciones. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿51? Ok. ¿Yo enseñando? ¿51 o desde los cantos? Ok. Se pasa muy rápido el tiempo, hermanos. Ok, seré muy breve. Hay excepciones. En primer lugar, abran sus... Bueno, la confesión, tienen ahí en sus notas la confesión, ¿verdad? Capítulo 26. Párrafo 12, dice,
11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, aún así la labor de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar esta labor. Creo que hay dos excepciones que debemos mantener cuando escuchamos esto. Una, hay hermanos dentro de nuestra iglesia que tienen evidentemente un don para predicar, que tienen facilidad para expresar la palabra, que la iglesia es bendecida, y que si tú le preguntas, hermano, ¿piensas en el pastorado? Dice, ni de loco, pero tiene gracia. Yo creo que en esos casos, el pastor, como dice Sam Waldron en su comentario de la confesión, tiene la autoridad para delegar a estos hermanos de confianza la predicación de tiempo en tiempo, dependiendo de la necesidad. Más cuando la iglesia contiene un solo pastor, esto puede ser algo que se requiera. Ahora, lo que no se debe pensar es que, o lo que se debe tener en mente es que incluso este hermano predica con la autorización de los ancianos de la iglesia, y por otro lado se debe entender que si este hermano empieza a enseñar herejías, imagínense que el pastor va a viajar 2-3 semanas a predicar a otros lugares y empieza a enseñar herejías, bueno, el que predicó el hereje será responsable, pero en última instancia es el pastor que tiene que rendir cuentas y pedir perdón a la membresía de la iglesia y a la iglesia por no haberse fijado. Por eso hay buenos ejemplos, que cuando un hermano quiere ser probado, los pastores quieren ver si tiene un don, lo ponen a predicar, y por eso es bueno que el pastor pida, hermano, mándame tu sermón para ver, solamente que no tienes ninguna herejía aquí. Pero existe esa excepción, que hermanos dotados, reconocidos por la iglesia, que son de buen testimonio, que no hay reproche contra ellos, pueden ser utilizados en la iglesia para bendición del pueblo. Y es que no creo que solo el pastor tiene la habilidad para enseñar o los dones para enseñar. Así que si alguien tiene un don, que lo ponga al servicio de la iglesia. No obstante, cuidémonos. El don no da la autoridad. La autoridad, el Señor lo llama. Una historia. Llega un hombre a una iglesia, un catedrático, un experto en la retórica. Y está un pastor en sus años 20 quizá, con muchas carencias, muchas deficiencias. Y viene a este joven y le dice, joven, yo soy orador, soy un verdadero cristiano, yo puedo predicar por ti, tú siéntate. ¿Qué debería hacer ese pastor? Joven, debería decir a ese hermano, hermano, gloria a Dios por su don, pero el don no le da la autoridad. La autoridad la da Cristo por medio de su iglesia. Así que eso debe mantenerse en mente. Otra excepción es esta, y creo que los hermanos que van a enseñar este capítulo en Saltillo, en México, va a ser en lo que más posiblemente se van a tener que enfocar, que es que cuando no hay un pastor, ¿qué hace la iglesia con el púlpito? Alguien podría decir, tomemos turnos. ¿Cuántos miembros varones somos? 50, bueno, una vez al año cada uno. No creo que es lo más sabio. Si no hay un pastor, la iglesia debe reunirse y señalar a un hombre para que durante ese tiempo que no tiene pastor, los esté guiando y dirigiendo en la predicación de la palabra, a uno o a dos, mientras se levanta un pastor o se consigue un pastor de otra iglesia. Y es lo que han hecho nuestras iglesias hermanas.
han designado a un hombre para que los esté dirigiendo en este tiempo que no tienen un pastor. Esto debe ser, no traigo, siempre se me olvida mi libro de Benjamin Kitch, pero dice Benjamin Kitch, esto no puede ser la regla en ninguna iglesia. Es la excepción, es el tiempo donde por circunstancias fuimos puestos aquí. Pero una iglesia que quiere vivir así es una iglesia desordenada. Y debe apartarse de tal camino desordenado. Bueno, hermanos, esta es la autoridad, el límite y las excepciones de la predicación de la palabra, de la autoridad de predicar la palabra y administrar las ordenanzas por los ancianos de la iglesia.